su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Cuando usted lo encuentre, puede indicarlo con fuerte, ¿verdad? Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del versículo 5, hermano, versículo 5, Filipenses 2, del versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Está allá? Mira lo que dice la palabra de Dios ahí conmigo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vea el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y oremos. Señor y buen Dios, llegamos ante ti, Señor, reconociendo nuestra humanidad, incapacidad, nuestras debilidades, nuestras luchas, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada y no llegamos a ser nadie sin usted. En esta hora te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes, que nos hagas entender qué tan importante, Dios, son tus caminos y qué tan exitosos sus caminos nos llevan a la libertad. Perdónanos y ayúdanos, Señor, en este momento. Si hay algún problema, si hay alguna necesidad, Señor, que usted, en su santa voluntad, pueda darnos el conocimiento, la sabiduría para resolver. Y no solamente para resolver, sino para obedecer, vivir y ser hombres de fe. Ayúdanos en este momento, Señor, ayuda a mis hermanos en sus desánimos, en sus luchas, en sus pruebas. Señor, tú nos has hecho más que vencedores. Señor, que seas tú y que no sea yo, que sea tu palabra que nos habla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Lo he dicho, hermano, lo vuelvo a decir. No había valor en nosotros. No había una vida correcta en nuestra vida. Íbamos camino al infierno. Estábamos sin Dios. Nuestras esposas estaban hartas de nosotros. Nuestras vidas eran vidas arrogantes, soberbias, altivas, sin propósito en este mundo, sin felicidad, sin alegría verdadera, sin una legítima razón de vivir en nuestra vida. Pero cuando Cristo apareció en nuestras vidas, las cosas cambiaron. Amén. Y las cosas siguen cambiando para bien. Amén. Y los principios de Dios, hermanos, son verdaderos. Amén. Ayer que nuestro pastor nos estaba predicando acerca del matrimonio, pude visualizar, y él dijo algo tan importante, hermano.
Yo pude ver a mi hijo y pude ver lo que el pastor dijo en ese rato, en ese momento. El pastor dijo esta palabra: estoy nervioso por lo que el matrimonio significa. Y como si se me hubiera prendido el foco en ese momento, hermano, dije: sí, es verdad. El matrimonio tiene un significado grande, glorioso, poderoso, que a veces no entendemos. Amén. Cierto. Estar delante del altar de Dios y decir que la presencia de Dios está en nosotros y que Dios está presente como testigo de que ese matrimonio, de que esa unión, no, nunca, solamente la muerte lo podrá separar. Es lo que muchas veces no entendemos. No queremos comprender. No venimos con una cabeza realmente, hermano, porque la verdad debemos ser hombres de fe y creer lo que Dios dice. Y eso es lo que vamos a hablar en esta noche, hermano. La necesidad de fe en nuestras vidas. Para que esa fe actúe, hermano. Para que esa fe sea real en nuestra vida, necesita haber características en nuestra vida como la que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ve el versículo 6 y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, para que Él pudiera llegar hasta donde llegó, hasta que la historia pudiese ser contada, hermano, en estos tiempos, en los púlpitos, en las iglesias. Él tuvo que despojarse, Él tuvo que dejar su gloria y venir a caminar en este mundo polvoriento, lleno de pecado y de suciedad. Él tuvo, ángel, que sumergirse en las entrañas de la maldición y del pecado, todo sobre él, para que en el altar el matrimonio tuviera un precio y tuviera una validez genuina. Él se despojó. Por título le puse: ¿cómo formarás? ¿Cómo será tu historia en este mundo? La fe, hermano, nos enseña cosas que nosotros muchas veces no entendíamos. Pero si vamos al libro de Hebreos, por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos y vamos a ver lo que hay en estos cuadros, hermano, el cuadro de la fe. Ve lo que dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ahí alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, ofreció a Dios excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó, vea esa palabra, testimonio. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, vea esta palabra, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin creerle a Dios, hermano, es imposible de ver la realidad de la vida cristiana. Sin creerle a Dios es imposible que nuestros matrimonios sean fuertes. Sin creerle a Dios es imposible que la familia sea fuerte. Sin creerle a Dios es imposible que en nuestro trabajo seamos los hombres ejemplares que debemos de ser. Porque sin fe es imposible agradar a Dios.
cuál será tu historia en el transcurso de tu vida. ¿Qué historia dejarás escrita para tus hijos? ¿Qué historia dejaremos escrito para esta comunidad? ¿Qué historia dejaremos escrito para nuestra iglesia? ¿Cómo nos llamarán? ¿Los rajones? ¿Los niños? ¿Las niñas? Aquellos hombres que muchas veces hablaron de cosas grandes y ahora salen corriendo con todos asustados, todos agachados, llorones. Estos hombres, hermanos, viendo y obedeciendo lo que Dios decía. Imaginémonos ahí, hermano, cuando Noé empezó a construir el arca. Noé tuvo que tomar una decisión, y su decisión que tomó fue una decisión de fe, obedeciendo cada paso, cada instrucción, cada golpe, cada martillazo, cada madera, cada cosa que hacía en el arca, porque Dios se la hizo, Dios se la dibujó en su mente y en su corazón, y él solamente creyó a lo que Dios dijo. Noé, cada martillazo golpeaba y enseñaba y hacía más fuerte su fe en su vida. Noé, que subió a la barca con sus hijos y su nuera. Noé, un hombre que creyó a Dios. Otro ejemplo de fe vemos a Abraham, el padre de la fe. Un hombre con riquezas, sentando en su casa cómodo, pero que un día escuchó la voz de Dios y le dijo: Abraham, toma tu familia, toma todo lo que tienes y vamos a donde yo te voy a llevar, Abraham, a una tierra que tú no conoces. Abraham tomó a su familia, tomó lo que tenía, le creyó a Dios y él salió. Por la fe, hermano, el gran David, el rey David, retó a ese hombre y dice: ¿quién te crees tú que vienes a retar al ejército del Dios viviente? ¿Quién eres tú? Yo peleaba con los osos, los leones, las águilas, y aún se le quitaba, Señor, y voy en el nombre del Señor. Y esa piedra le pegó en la frente, donde dicen los estudiosos que solamente el casco tenía libre. No sé si sea cierto, pero la Biblia dice que la piedra le pegó aquí. Este hombre de fe, que le creyó a Dios, que se ejercitó en Dios, que peleó por Dios. Y vemos la hazaña del gran David peleando, hermano, y sus valientes y sus historias, y aún cuando fue perseguido y acorralado, y cuando entró en esa cueva con los endeudados, con aquellos hombres que no tenían salida, y él los capacitó por la fe que él tuvo en Dios, porque creyó que en las alas de su Señor estaba seguro, había la estabilidad, había la fuerza, hermano, había esa confianza que solamente podía tener de Dios. ¿Cómo será recordado en tu historia? Por la fe, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos dijeron: no nos vamos a hincar, conocemos a nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Dios. Y créame, oh rey, entienda, oh rey, no es que usted no sea nadie para nosotros, pero tenemos un Dios que es poderoso, que es grande, que es excelso, que no hay nada comparado a él. Sepa, oh rey, que no nos vamos a hincar, que no nos vamos a doblar bajo sus imágenes, porque Él tiene el poder para librarnos. Y si no es así, sepa, oh rey, estamos dispuestos a dar nuestra vida. Y no así hoy en día, hermano, que tan bajo caemos. Rompemos el corazón de nuestras mujeres, de nuestros hijos, cuando somos agachados, llorones. Cuando no entendemos que venimos al altar y vimos y dijimos: ¿sabes qué, mujer? Yo te voy a amar, yo te voy a servir, yo voy a ser para ti hasta el último momento de nuestra vida. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cómo vamos a ser recordados?
en nuestra historia. Si usted lee la Biblia, si usted la estudia, se va a dar cuenta que Dios ya nos dio toda la herramienta para ser más que vencedores. Amén, amén, amén. No es tiempo de rajarse, no es tiempo de correr, es tiempo de enseñar que somos una iglesia de fe, creyendo lo que dice la palabra de Dios. Es cierto. Amén, amén, amén. No hay un atrás en el matrimonio, no hay un atrás en el hogar, hay un derecho, hay un camino, hay una verdad, y esa verdad es Cristo. Frente a frente. Estaba en Mérida y me agüité bien feo porque mi sobrina me habló y hablé con ella y estaba batallando. Me dijo: tío, pues estoy batallando porque mi marido me dejó. ¿Cómo? Si yo hablé con él y se veía bien machín y se veía que te iba a ayudar, que le iba a echar ganas. ¿Cómo es posible eso? Dejó a su hija, no le quiere dar manutención, ¿cómo se dice esa palabra? No le quería dar su despensa, su comida, sus necesidades. A la cena. Me enojé y dije: ¿cómo es que ese homosexual haya hecho eso? ¿Cómo es que ese hombre se haya cometido cuando, de verdad, hermano, hasta dónde caemos como seres humanos cuando apartamos la mirada de nuestro Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra historia? ¿Cómo quiere ser recordado, joven? ¿Cómo quiere ser recordado, jovencita? Y le dije: ¿y qué pasó, mija? ¿Qué pasó? Dice que no tiene nadie, y ya luego se dio cuenta que se había buscado una mujer que tenía 3 hijos. Y está el atarantado manteniendo a unos hijos que no son sus hijos y dejando a sus hijas sola. Se le olvidó que Dios estaba de testigo presente en ese tiempo que cuando se casó. Pero no así nosotros, hermano. Eso es allá en el mundo. Nosotros dimos nuestra palabra, dimos nuestra voluntad propia aquí. Y no importa lo que suceda, debemos de seguir hasta el final. Pastor dijo ese día, ayer: bueno, el que se va a separar pues, y se junta con otra mujer, pues va a tener los mismos problemas, va a seguir peleando, es cierto, es verdad. Pero al menos que el que se va, lo más feo es y repugnante es que se salen y se juntan con otro hombre, y esto es lo más duro de la vida. Triste, triste, amén, amén. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿Cómo vas a ser recordado? Cuando llegues al cielo, vas a entrar como el hombre que duró, estuvo ahí, o vas a ser uno de esos caídos, tumbados, recordados. Qué bueno que el Señor se lo llevó, no servía para nada, nunca apoyó en nada, no sirvió para nada. Hay de recuerdos a recuerdos, hermano. Cierto, cierto, amén, amén. ¿Cómo seremos recordados? Cierto, amén. Por la fe estos hombres hicieron grandes cosas. Por la fe Rahab ayudó a estos espías. Y dice la Biblia que fue librada de la muerte. Amén. Cierto, cierto. Una prostituta, una mujer ramera, le creyó a Dios y Dios la libró. Amén. Amén. Tremendo, tremendo, amén, amén. Amén. Por la fe. Cierto, amén. Por la fe, Moisés tocó el mar y el mar se abrió. Y el pueblo pasó el mar en seco. Por la fe, hermanos, y por esa sola fe, estos hombres, estos apóstoles, hombres de Dios, predicaron sin miedo, sin temor, y creyéndole a Dios en su grandeza, en su poder, en su misericordia, en su gracia, llegaron hasta donde llegaron, porque le creyeron a Dios.
Por la fe muchos hombres han muerto a filo de espada, han entregado su vida y han dado todo para su Dios y han dejado una historia, un legado de fe, lleno de poder, lleno de orgullo cristiano, hermano. Por la fe. Para llegar a ser alguien en este mundo necesitamos fe y fe en Cristo. Debemos recordar el juramento que hemos hecho a Dios, porque Dios no anda jugando. Él se lo toma en serio. Cada acto, cada pensamiento que nosotros decimos, cada palabra que sale de nuestra boca, Él lo toma en serio. No es tiempo de agacharnos. No es tiempo de llorar, no es tiempo de ser unos niños chiqueados, no es tiempo de estar ahí arruinado, amargado, trastornado. Es tiempo de ver, de enseñar al mundo esa luz al cual nosotros hemos sido llamados, la luz que alumbra, porque el que anda en tiniebla todavía no ha visto la luz y no hay luz en él, porque las tinieblas lo tienen cegado en su vida. Estoy hablando de gente salva, de gente convertida. Si ven el contexto de la Biblia, se van a dar cuenta que es la palabra de Dios y está hablando acerca de los salvos. ¿Cómo te van a recordar? ¿El correlón? ¿La correlona? ¿El rajón? ¿La rajona? Así vas a ser recordado en la historia. ¿El infiel? ¿La infiel? Así vas a ser recordado en tu vida cristiana. ¿El que corrió? Siempre las cosas, hermano, han estado duras en este mundo. No han sido fáciles para nosotros. Pero gloria a Dios, porque Él ha hecho la carga ligera, liviana, para nosotros. Usted y yo podemos recordar nuestra niñez, nuestra juventud y cómo nos fue en la vida. Y no fue fácil. No fue fácil. Y hasta donde llegamos y hasta donde Dios nos trajo no fue fácil. Amén. Solamente su gracia y su misericordia, cuando venimos quebrantados, destruidos, y decimos, ayúdame Señor, porque perezco. En ese momento hubo un cambio, una transformación por la fe. Y todo cambió. Nuestra vida cambió. Nuestro hogar cambió. Nuestro rumbo cambió. Pero pregunto, ¿cómo vas a ser recordado en tu historia? Me quedo impresionado del matrimonio. Cuando el matrimonio se efectúa en la presencia de Dios y hay ese compromiso, ahí empieza una historia de una familia. Amén. Y de esa historia en esa familia hay una responsabilidad grande. Amén, amén, amén. De los dos. Y esa responsabilidad los va a llevar a cómo van a ser recordados en la historia. Amén. Ambos. La Biblia enseña de hombres y de mujeres. Grandes hombres, grandes mujeres. Pensemos en Cornelio. Oh, qué ejemplo de Cornelio. Qué hombre. Había en su religiosidad, pero en su justicia Dios lo escuchó y fue salvo. Y no habla más de Cornelio, pero sabe. Yo pienso que Cornelio hizo cosas más grandes, llenas de poder de Dios en su vida, que de lo que la gente podía ver. Por la fe. Por la fe, Daniel fue echado ahí en los fosos de leones y Dios lo cuidó. Porque tenía su mirada puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Por la fe. Escuchando a Adrian Royer, vi esto de estos hombres, de esos soldados que estaban, y en ese tiempo los tenían a los que eran cristianos, y estaban estos soldados, y eran soldados que estaban en lo frío, y dijo este hombre, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, que dejen, que sean recordados,
que no son cristianos, ellos tienen que desistir de su fe, tienen que olvidar eso. Y empezó a someterlo a pruebas muy fuertes en su vida. Y ahí estaban esos soldados. Somos tantos soldados y defendemos nuestra fe y estamos con Cristo y Cristo es nuestro Salvador. Y ahí lo tenía, le quitó la ropa, le quitó la vestimenta y ahí lo tenía. Y uno que se raja y se va. Pero este hombre líder vio la insistencia de estos soldados, vio su fe. Y el que se había ido, él se empezó, los demás soldados de él, vieron que empezó a quitarse la ropa, se desnudó todo. Y él dijo con los demás, somos tantos soldados aquí. Él creyó y se unió. Y por eso es recordado como un hombre de fe. ¿Cuál es tu fe? La fe no nos lleva a una religión, nos lleva a convicciones fuertes. Cierto, cierto, amén, amén, cierto. No nos lleva a sentimientos, no nos lleva a niñerías, nos lleva a hechos reales. No nos lleva a lugares oscuros, nos lleva a lugares llenos de luz. La fe es más valiosa que el oro y que el oro refinado. Por la fe entendemos que el universo fue hecho por Dios. Amén. Yo no sé, pero Él lo hizo y así es. Por eso, hermano, debemos de tener en cuenta quién somos y qué es lo que estamos haciendo aquí. Amén. ¿Quién es mi esposa y quién es su esposo? ¿Quiénes son sus hijos? ¿Y cómo va a ser recordado su familia? No hay nada más triste que los cobardes y los llorones. La iglesia estuviera llena hoy de toda la gente que se ha ido de este lugar, que ahora no está en el camino de Dios. No digo lo que está yendo de otra iglesia, no. Los que ya no están en el camino de Dios. Sus hijos están en drogadicción. Él está viviendo una mentira en su cabeza. Y van a ser recordados un día por su fe. Dice la Biblia que los cobardes estarán afuera. Hermano, ve lo que dice la Biblia ahí en el libro 2 Timoteo. Mire, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? No, vea lo que dice la Biblia, por favor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder de amor y de dominio propio. Cuando Él nos salvó, hermano, puso de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en vosotros? Ese Espíritu Santo que nos lleva a la verdad, ese Espíritu Santo que nos lleva al conocimiento verdadero de la palabra de Dios, ese Espíritu Santo que nos fortalece, ese Espíritu Santo que es poder para salvación, ese Espíritu Santo que transforma y cambia vida, ese Espíritu Santo que es el que nos lleva en el camino adecuado. Él nos dio poder. Antes no había poder, un vicio, una cerveza nos dominaba, pero ahora le podemos decir no a la cerveza, no quiero nada de cerveza, no quiero nada de cigarro, no quiero nada de droga, porque en mí hay un poder que actúa para bien. Y debemos decirle a nuestra esposa, ¿sabes qué? Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. He sido un rebelde, he sido un amargado, he sido esto, pero juré delante de Dios que nunca te iba a dejar, que nunca te iba a abandonar. Y eso debe de pararse firme. Ser recordados por la historia. Que mi hijo nunca me reclame. Mi papá fue un rejón. No. Que nuestros hijos aprendan que estar en Cristo es algo hermoso y cambiante.
Que no seamos tachados como los infieles. Que no seamos tachados como los cobardes. Porque hoy en día se casan y a los 3 meses, a los 2 años, ya dice el hombre, no, ya no. O la mujer, ya no. Pero no así para el cristiano. El cristiano debe estar puesto en su trinchera. Debe de luchar no solamente por ese amor que juró en el altar, sino debe de luchar por ese amor que se ha manifestado y traspasado a sus hijos, y ver a todos sus hijos casándose y jurando un día: te voy a ser fiel hasta la muerte. Hombres de fe, no rajones, llorones, agachados por la fe. Dios nos ha dado espíritu de fortaleza, de poder, de amor. Si conocemos el amor, hermano, no es porque nosotros seamos muy sabios, sino por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cierto? Sabemos que es amor. De acuerdo, amén. Cada canto, el Espíritu de Dios remueve nuestro corazón y Él está ahí y nos hace saber: Adrián, aquí estoy yo, anhelándote cada día. Aquí estoy yo, cuidándote, llevándote a pastos verdes. Solo debemos de creer en los principios de Dios. ¿Cómo será recordado? El infiel, el engañador, el usurpador. El pastor le dijo a Luis: si te vas a rajar, rájate ahorita. Es cierto. Después de ahí ya no hay nada, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve. Eso debe ser así, Eliseo. Le muere, lo da hasta la muerte. Amén. Hasta la muerte. Hasta la... Vea lo que dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Amados, yo ruego como extranjeros y a peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Sabemos la batalla que tenemos en nuestra vida, pero saben, hermano, no nos debemos de llevar, sino debemos de comportarnos y portarnos a la medida, a la estatura de nuestro Señor. Sabemos que esa lucha, mañana saliendo de aquí usted va a tener lucha, mañana en su trabajo va a tener lucha, mañana en su trabajo va a tener pruebas, y solamente hombres de fe creyendo en su palabra, en sus acciones, en eso que Dios nos ha dado, en ese poder que tenemos. Amén, cierto. Podemos salir vacante y triunfante. Somos vencedores. En los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego dice: manteniendo buenas obras. Dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Oh, hermano, que burlan muchas veces los cristianos. Ahí van los hermanitos que iban todo el día a la iglesia, los que llevaban la Biblia abajo de su brazo. Ahí van, mira, esos hermanos, mira cómo hizo esto, cómo hicieron aquello, mira cómo vive, mira a sus hijos, mira a su familia. Burla del mundo, hermano, cuando debe ser nunca así. Debemos ser luz. Sabemos que tenemos lucha con nuestra carne, pero mayor es el que está en nosotros, el que está en este mundo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran de vosotros como de malhechores. Vea el plan. ¿Para qué? Para que nuestro Dios sea glorificado. Amén, amén, amén. Me encontré a Spy ahora esta semana, creo que fue el miércoles, y me dijo: oye, Adrián, ¿cómo lo hiciste? Mira que esto y esto y esto y esto y esto. Y le digo: ¿sabes qué? Yo no hice nada. Cristo en mí hizo lo que yo no podía hacer. Y él dijo esta palabra con su boca. Él dijo: gloria a Dios, qué bueno es Dios, Adrián, contigo. Él puede ser también bueno contigo. Entrega tu vida a Cristo, entrégate a Él. Glorifican a Dios. Oh, esa gente que siempre nos mira en la mañana: oh, mira, ahí van otra vez,
qué bendición, gloria a Dios por ellos. Yo estoy derrotado, estoy tumbado, no sirvo para nada, pero verlo a ellos me da un ánimo de no quitarme la vida. Glorifican a Dios, es su corazón, con su boca. Pero ¿cómo no recordaron la historia? Ellos glorificarán a Dios cuando andamos mal. Dice el versículo de Gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras, ¿qué? Buenas obras. Por causa del Señor, someteos a todo, nomás hasta ahí, hasta el 12. Ese es el punto. Buenas obras no para que nosotros seamos levantados, glorificados, no. Es para que Él sea glorificado. Si estamos aquí es por Él. No es por inteligencia, tu conocimiento es Él. Tú y yo deberíamos haber muerto hoy. Es Él que nos puso aquí. Y es Él que nos dio la vida. Y es Él el que nos da la fuerza, nuestro trabajo, el dinero. Y si Él nos pide algo es porque ya no nos dio de antemano. Si Él te pide que vengas a la iglesia es porque ya te dio el tiempo para venir a la iglesia. Solamente debemos de creer. ¿Cómo vas a ser recordado? ¿El cristiano que no iba a la iglesia? ¿El cristiano que nunca tocó ninguna puerta? ¿El cristiano que nunca leyó la Biblia? ¿El cristiano que nunca aportó? ¿El cristiano que nunca dio? ¿El cristiano llorón, quejoso? ¿Cómo vas a ser recordado, iglesia? En tu historia de tu vida. La Biblia nos enseña y nos da ejemplos, uno y otro ejemplo de ello. En Mateo capítulo 5, versículo 16, ve lo que dice la Biblia. Versículo muy leído, concurrido. Así alumbre, ¿qué? Delante de... Y esto es el punto. ¿Para qué, hermano? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo está deseoso de cristianos, de hombres que se paren firmes en la brecha, creyéndole a Dios y que salgan de su hogar de la mano de su esposa y ver que ellos vayan a la iglesia y tengan una esperanza en su vida. No porque nosotros vayamos a cambiar o lo vayamos a salvar, sino que esa esperanza venga en Cristo y Dios sea glorificado en su vida. El mundo no quiere ver un cristiano destruido, su familia destruida, porque ellos dicen, no, pues no hay manera de vivir en este mundo. Que el mundo sepa que hay una manera de vivir, y esa manera es Cristo. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vea lo que dice en 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, ¿más qué, hermano? Mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Si es cierto que las cosas se ponen duras, sí es cierto. Sí es cierto que entre parejas muchas veces decimos, hasta aquí, se acabó. La pregunta es, ¿me conviene? La respuesta es, no me conviene. La pregunta es, ¿me dejaré dominar de ese sentimiento? La respuesta es, yo no me dejaré dominar de ninguno, porque no me conviene. No me conviene que por mi manera de ser, por mi sentimiento, por mi orgullo, por mi altivez, mis hijos sean unos fracasados iguales que yo. No me conviene. No quiero ser recordado como ese hombre que va a arruinar la vida de sus hijos. ¿Tenemos una lucha? ¿La tenemos hecha? No. Pero en el nombre de Cristo vamos a vencer. Poniendo la mirada en Él. No me conviene.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No, porque hay un poder en nosotros. Segundo Timoteo 1:7, el poder que Dios puso en nosotros. En la vida cristiana no debe existir el pensamiento del divorcio para nadie. No debe existir el dejar de venir a la iglesia. No debe de existir el dejar de trabajar en la obra de Dios. No debe de existir el dejar de glorificar el nombre de nuestro Dios. No debe de existir ese vocabulario en nosotros. No debe de existir. No fuimos hechos, no fuimos fabricados de mujer para eso. No fuimos hechos para ello. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para toda buena obra, la cual Dios preparó de antemano, para que la iglesia anduviera en esas obras que glorifican el nombre de Dios. ¿Cómo te recordarán? ¿Cómo me recordará la historia? ¿Cómo? 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 ¿Cómo será recordado? Mamá, hijos, ¿cómo será recordado en la historia? ¿Los mundanos de la gloria? ¿Los soberbios? ¿Los arrogantes? Tremendo, tremendo, amén, amén. ¿Los rebeldes? ¿Los desobedientes? Cierto. No, yo obedezco a Dios, sí, pero cuando desobedecemos a nuestro pastor, desobedecemos a Dios. No, que yo no solamente creo en Dios y mi fe está puesta en Dios. Sí, pero cuando desobedeces a tu papá, desobedeces a tu mamá, desobedeces a Dios. ¿Cómo va a ser recordado cuando esté extendido aquí enfrente? El pastor podrá decir, no, este hermano, qué ejemplo de este hermano. ¿Cómo no hubieran 10 hombres como este hermano? Fiel en su hogar. Amaba a sus hijos, amaba a su esposa, amaba a su iglesia, amaba a Dios, era trabajador. Qué bendición escuchar eso cuando estamos tendidos ahí. Oh, qué bueno que se murió miserable, le despedazó el corazón a su esposa, fue un rajón, fue un llorón, nunca dio ejemplo a sus hijos. Qué bueno que el Señor se lo llevó. Así o de la otra manera. Dios nos ha dado un espíritu de dominio propio para decir que no. José el soñador salió corriendo porque esta mujer, ¿sí?, quiso tener relaciones con él. No le vemos un poder, dijo voy a orar y voy a no, salió corriendo porque creyó que lo que Dios dice, que el hombre no puede tener la mujer de otro hombre, porque es en contra de la ley de Dios. Amén, cierto. Es en contra de la ley de Dios. ¿Y qué hizo José? Me voy. ¿Pagó el precio? Sí. ¿Lo metieron a la cárcel? Sí. Injustamente, sí. Pero con el tiempo salió como el rey. El que cuidó, el que encaminó. Tremendo, tremendo. Y él lo tenemos en la Biblia recordado como el gran José. Tremendo, Su tremendo. santidad. El gran David, el que peleó con el gigante, el que venció al gigante, el que cuando tenía un error no se iba, yo no, ¿quién es ese hombre? Pero no, iba a los pies y al altar de Dios, dijo, oh Dios, he pecado, he pecado, he pecado, mis huesos se secan, me estoy muriendo, escúchame Dios, necesito cambiar, aquí estoy. ¿Qué recuerdos de David? Os he recordado como el otro rey. ¿Cómo se llama el otro rey? Saúl. El rebelde, el altanero, el soberbio, el arrogante, el hombre que dijo no. Ahí está su historia en la Biblia. Usted la puede leer. Mujeres de fe como esa Ruth,
mujer. Es lo que necesita este mundo, hermano, mujeres y hombres de fe. Amén, amén, amén. No más religiosos que se vienen a persignar y nos venimos a persignar aquí en la iglesia. Venimos con nuestros sacos y nuestra corbata a querer enseñar algo que no es real en nuestra vida. Amén, amén, amén. En la casa está viviendo un infierno. Aquí amar a todo y odiar a nuestra esposa o la mujer odiar a su esposo. Odiar a nuestros hijos, no amar a nuestros hijos. Amén, amén. Hombres de fe. Cierto, amén. ¿Cómo seremos recordados en nuestra historia? Amén. ¿Qué legado dejaremos en este lugar? Los que sirvieron a Dios, los que dieron todo a Dios, los que no cerraban su mano, o los que construyeron, los que dieron, los que edificaron, o los que dieron más que de su fuerza, más allá de su fuerza de así, o los llorones, los quejosos, los arrogantes, los que nunca quisieron hacer nada, lo que todo era un no y un Contreras. Así es tiempo de ver nuestra identidad y nuestra vida. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Pero ¿quién es usted? ¿Es ese hombre, esa mujer de fe? ¿Cómo quiere ser recordado, hermano, en su historia? Jóvenes, ¿cómo quieren ser recordados, jóvenes, en su historia? ¿Sí? No quiero decir algo, pero me voy a obtener a eso. Pero nuestros hijos, ustedes saben, ¿no? Nuestros hijos nos levantan o nos tumban. ¿Sí? Nos levantan o nos tumban. Nos pueden poner acá o nos pueden poner en el suelo. Cierto, cierto. Y por eso no debemos de bajar la guardia. No importa que se enojen. No importa que ellos hagan berrinche. Vale la pena enseñar a nuestros hijos lo correcto, con amor, con disciplina, con verdad, y enseñarles que lo que hacen no es correcto. Porque si no, nada más estamos formando hijos religiosos, hijos que nada más están engañándose a sí mismos, hijos tumbados, llorones, correlones, rajones, sin fe en sus vidas. ¿Cómo serán recordados nuestros hijos? ¿Cómo? Si ya recibimos ese poder, ese dominio propio que no teníamos antes. La verdad que recordando la antigüedad, hermano, no había ningún poder. Nos decía, súbete al carro, y nos subíamos al carro. Ya sabíamos que con el que íbamos llevaba marihuana, llevaba cocaína, llevaba un bloque de marihuana abajo del asiento. No podíamos decir no, porque vamos a quedar mal con el amigo. Pero ahora en Cristo ya hay un poder que podemos decir no. No. Hoy varios hermanos se quedaron en su casa. Y en su historia van a ser conocidos como los que no venían a la iglesia. Los domingueros. En la mañana, con el pastor Robinson, le dije, nosotros en la iglesia hoy en día estamos como lo de la escuela en México. Que la matutina y qué? Y la despertina. ¿Verdad? Hay dos salones, salón A y salón B. Están los que vienen en la mañana y los que vienen en la tarde. Y parece risa, parece juego, pero todo eso perjudica la vida de nuestros hijos. Perjudica la vida de nuestros hijos. Somos tropiezos para el mundo cuando hacemos eso. Ellos esperan que todos los días que haya servicio, ellos quieren ver, los vecinos quieren ver que tú sigues fiel, que tú sigues yendo a la iglesia. Sí, tenemos problemas, sí, pero a la iglesia, no importa cómo venga, dice el pastor, pero a la iglesia, porque en la iglesia es donde escuchamos la palabra de Dios, el consejo de Dios, que nos puede sacar de nuestros problemas, hermano. La única manera en que pude escapar de mis problemas es cuando vine a la iglesia y escuché ese precioso evangelio de Dios. Amén. Pude ser transformado por medio de la palabra de Dios. 19 años estando en este lugar. Sí, muchas veces como llorón, como una niña,
como una llorona, como el que se quería ir. Pero gracias a Dios que nos dio el poder y la gracia del cielo para estar aquí, hermano. Porque Él ha sido fiel, Él nos ha dado todo en nuestra vida. Todo. No hay nada que no venga de Dios. Si tú tienes un buen trabajo, no es por tu habilidad. Dios te dio esa habilidad, Dios te dio ese don, Dios te dio el tiempo, Dios te da la salud, Dios te da la fuerza, Dios te da alimento, Dios te da tu hijo. Y si Él nos pide algo es porque ya lo dio. ¿Cómo vas a ser recordado en la historia? Termino con esto, hermano. Termino con esto. Regrese conmigo, por favor, ahí al libro de Filipenses. Capítulo 2. Ve lo que dice. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que, hermano, Él no se aferró en eso. Él se despojó. Sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de qué, hermano? Si hay un problema en nuestra iglesia, es que no queremos servir, hermano. ¿Cierto o no? No queremos servir. No queremos servir a otro. No queremos venir a la iglesia a tocar puertas. No queremos dar. No queremos pasar tiempo con personas hablándole de Cristo. No queremos. Esa naturaleza nos impide. No queremos. Pero debemos de despojarnos porque Dios ya nos dio el poder, la autoridad para poder vencer el mal con el bien. Pero se necesita el hombre de fe para hacer eso. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Oh, hermano, yo pienso en esto, y esto es profundo. Él se humilló a sí mismo. Oh, el que hizo esa aurora boreal se humilló. El que hizo la creación, esos peces, esos insectos, esa partícula, esa célula, hermano, se humilló. El que te dio la vida, el que te dio todo, se humilló. ¿Sabe, hermano? Ese gran conocimiento que no lo podemos explicar de Él, se humilló. Lo dejó a un lado, no le importó, porque Él estaba viéndote a ti en la cruz. Él estaba ahí, despojado de sí mismo. Hoy le dice Pedro, Señor, que no te acontezca. Y el Señor le dice, Pedro, apártate de mí, Satanás. Tú piensas que no tengo el poder para decir a una legión de ángeles que vengan y me vienen a ayudar. Pero no, Pedro, entiéndete, Pedro, esto que es por ti, que yo vaya a la cruz, por ti. Por ti. Por ti, incrédulo, bendito. Por ti, hombre. Los llorones de la gloria, nosotros, los llorones de la gloria. Vino por nosotros. Por los rajones, por lo que José vino por nosotros. Es tiempo de que tú des tu vida por Él. Estamos puestos, que no nos tiemble la mano, que no nos tiemble la caña. Que dejemos de criticarnos unos a otros, de mordernos unos a otros. Estar ahí con las comadres, chismeándose unos a otros, y tanta niñería y tanta tontería en la iglesia. ¿Por qué no agarrarnos de la mano y caminar en el nombre del Señor y venir al altar y orar y decir, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová? Te vamos a servir. Nuestros hijos tienen que cambiar, nos va a costar, vamos a luchar, vamos a pelear por ti. Él no le importó, se despojó. El hacedor de ti se despojó. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Oh, poder encarar a estos hombres religiosos cuando venían, oh, tú eres hijo de fornicación.
Él lo podía pulverizar con su palabra. Lo podía desaparecer si nada más hubiera dicho desaparezca. Él no lo hizo. Pero nosotros queremos desaparecer con nuestra mirada a todo el mundo. Tremendo. Nuestro corazón soberbio y arrogante Cierto, amén. no deja permitir y ver el poder de Dios. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cómo vas a ser recordado? Mira cómo fue recordado. Y cómo está siendo recordado hasta hoy en día nuestro Señor. Amén. Por lo cual Dios. Imagínese, iglesia, ahí viene la hermana Adriana. Oh, ay, pasa, hija mía, al gozo de tu Señor. Ven, entra. Mira tu mansión que te hice. Oh, qué fiel fuiste en tu diezmo. Oh, qué fiel fuiste en el trabajo de la iglesia. Oh, qué fiel fuiste en obedecer a tu pastor. Pasa, hija mía. No entrar de panzazo y decir, no, pues pasa. Agarra el número 3. Ahí acomódate. ¿Verdad? Qué vergonzoso va a ser para nosotros, Señor. Cuando él diga, wow. A ver, ¿qué pase, Daniel? Daniel, ¿cómo fue tu hazaña, Daniel? Oh, mi Señor, yo estaba orando por ti. Tú sabes y conoces mi corazón, Señor. Estaba orando rumbo a Jerusalén y por Jerusalén. Y estos hombres malos, perversos, pero mi Señor, tú valías más que la pena de ellos. Señor, no me importó ya la muerte, Señor, por ti, porque yo creí en tu palabra, creí en lo que tú me habías prometido. Pasa, hijo mío, Daniel. ¿Cómo vas a ser recordado, Job? Este hombre, gran hombre de Dios. Le dice Dios al diablo, ¿de dónde vienes, Satanás? De rodear la tierra. Vienes de rodear la tierra. Y yo de nada, no, pues fui con los hermanos de la gloria, pero no, hombre. Ahí el asunto está apagado, y hay lumbre, hay fuego. Ni tengo que meterle el pie, ellos solo se están cayendo. Eso ni te aman, Señor, eso es nada más puro guau. Pero ahí había un hombre que está siendo recordado hoy en día en la Biblia. Job. Y Dios le dice, oh, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como Job, no hay otro como él. Este hombre es hombre de verdad. Y le dice el diablito, le dice, sí, pues el que lo tienes en su mansión y tiene todo. Pero quítale lo que tiene, a ver si no, ¿verdad? Y de repente, porque vamos en el teléfono, chocamos y piensa que Dios nos quitó el teléfono, nos quitó el carro, si es que íbamos con el mugroso teléfono, ¿verdad que sí? Chocamos. Ay, Dios, ¿por qué me quitaste el carro? No, porque te ibas en el mugroso teléfono. Y viene el diablo y toca lo que era de Job. Y le pregunta a Dios la segunda vez a Ángel García, ¿de dónde vienes, Satanás? No, pues vengo de la iglesia de Osita la Gloria, pues ahí se siguen peleando, ahí nada, ahí está facilito, ahí están papitas todo, están de pecho. Ahí no puedo levantar ni batallo nada. Puro pleito. Pero dice él, pero no has considerado, mi siervo Job, que aun cuando tú me hiciste contra él, se ha estado íntegro conmigo. Ese es mi gallo, ese es mi Job. No hay otro hombre como Job. Te lo restrejo en la cara, Satanás. Mira, Job, míralo, miserable diablo. Job, mi siervo Job. Toca su cuerpo. A ver si no te niega. Órale, va. Dios permite, le dice, hey, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Dios le permite al diablo. Viene el diablo, no solo le quitó todo lo que tenía, tocó su cuerpo. Hey, ¿de dónde viene Satanás? No, pues vengo de ahí echando la vuelta en la gloria. No, hombre, eso tan peor. Esta semana estuvieron peor que la otra semana. No aprendieron nada, nada más están ahí dando gritos. Espérate. Pero mi gallo Job retiene su integridad todavía.
Él está puesto. Cierto, amén. Job, qué hombre, ¿verdad? ¿Y cómo es recordado Job? ¿Cómo va a ser recordado? Pásale, oye, tú eres Job, en el cielo, imagínese, hermano. ¿Dónde está? Oye, Job, oye, ¿cómo lo hiciste? Oh, qué gran hombre, Job. Por fe, creyendo en lo que Dios le prometió. Iglesia, creyendo en lo que Dios nos prometió, seremos vencedores. Por lo cual Dios también lo exaltó. Que pasen a Job, oh, este gran héroe, oh, héroe de la fe. Siéntate, Job, por favor, aquí en este lugar. Lo reservé para ti, Job. No va a ser tremendo. No en las escuelas es tremendo que pasen los que tienen pura A y excelente A, ¿verdad? Y lo sientan ahí. Hasta uno se siente porque van llenos de puro plástico que le dan, de puro plástico y de cuerda que traen aquí. Y ahí están con el plástico en los diplomas, hijo, y se queda viendo, oye, mi hija, pero ¿por qué tú no? ¿Verdad? Pasaron de apanzazos, burros, mensos, atarantados hasta no poder. Ahí. Y nosotros llenos de argollas en el pescuezo, pues, y no nada más ahí, hermano. Vas enojado y te das la vuelta y ves en la pancarta grande, en esa cosa que rentan, que está elevado a los 20 mejores de la escuela. Hijo de su mecha, ¿y por qué no está mi chamaco ahí? Tremendo, tremendo. ¿Por qué no vas a estar en la historia tú también? Tienes la oportunidad y el poder de estar en esa historia verdadera y dejar huella en este mundo. Por él. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. ¿Sabes por qué, hermano? Porque se humilló, porque se despojó, porque se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Él va a venir, no va a venir en un pollino, no va a venir como un bebé, no va a venir como aquel débil, no, va a venir como el Señor de señores, Rey de reyes, montado en su caballo y detrás los que están con él acompañándole, y va a venir a aplastar este mundo soberbio, arrogante, malo, perverso, con el poder de su palabra. Él lo destruirá, Él lo pisará. A ese soberbio que se creía muy soberbio, a ese hombre altanero que decía, yo puedo hacer y deshacer, yo puedo hacer esto, de esto, tu principio no me importa, yo puedo vivir así a mi manera, yo puedo casarme y dejar de casarme y volverme a casar, me vale, ese día no le va a valer, porque va a estar enfrente de Dios, van a estar arreglándose cara a cara cada cosa que hicieron en su vida. Y los libros fueron abiertos. Y el libro fue abierto. ¿El cual es el libro de la vida? Y los libros fueron juzgados conforme sus obras habían escrito ahí. Pero en el libro fueron buscados, no fueron encontrados. Asegúrate hoy que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Asegúrate que hoy tome la decisión correcta para seguir adelante en el cristianismo. Hermano, no es un juego. Todo lo que hacemos, Él tomó en serio todo. Cuando venimos y entregamos la vida a Cristo, Él dijo, yo te voy a cuidar, no te va a hacer falta nada, nadie te va a separar de la mano mía, mi poder siempre va a estar ahí. Mira, ni la hambre, ni la peste, ni la desnudez, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, porque Él hizo un pacto, Él hizo algo real en nuestra vida, ese cambio transformador, y digo, yo voy a estar contigo siempre. Y sin condiciones. Sin condiciones, hermano, porque usted y yo estuviéramos destruidos. ¿Desde cuándo? Si fueran con condiciones. Por arrogantes, por soberbios, por llorones, por niñas, por rajados, por agachados. Estuviéramos fuera de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Sí. Pero porque Él cumple su palabra como un caballero. Su palabra es fiel y verdadera. Eterna. Su palabra no pasa. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si Él prometió que te va a cuidar,
Él lo va a hacer. Y si Él prometió que va a venir por ti, Él lo va a hacer. Y si Él prometió que vamos a ser transformados, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Porque Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que tampoco no. Tenemos una seguridad en Cristo. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a ser recordado en tu historia? ¿Cómo? ¿Cómo? Señor y buen Dios Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Perdónanos, Señor, porque somos tan débiles